Bueno, 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos con más información. Está con nosotros aquí en el estudio el presidente de la Canacintra Yucatán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Gomuri. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Perdón, ahí le moví el No, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo muchas está? ¿Cómo amanece? Presidente, ¿para qué usaría usted su dron? Para revisar que ya abrieron los ¿Para tacos. revisar qué? Bueno, hay varios lugares que me gustaría averiguar si están abiertos. En este no se me había momento. ocurrido ese uso, pero está muy bueno. En este momento habría cosas que supervisar, ¿no? Exactamente, sí. Oiga, presidente, primero felicitarle, pues hubo reunión, hacen una asamblea anual y votaron para que usted se quede otro año más. Es correcto. Así funciona, sí. ¿Es una votación? Sí, así es. El jueves de la semana pasada tuvimos sí. la asamblea anual, donde participan todos los socios de la delegación de Canacintra, y se presentan planillas con anticipación y pues la gente vota por quién quieren que quede. Normalmente cuando uno es presidente el primer año, el segundo año, preguntan, oye, ¿te animas a la reelección? Porque tampoco se creen que hay mucha gente que se quiere apuntar a eso, ¿no? Ahorita nos explicará si es complicado el trabajo. Y presento la planilla para la reelección y agradecido con los socios que decidieron que continuemos. ¿Es difícil el trabajo al frente de la Canacintra? ¿Requiere de mucho tiempo, de esfuerzo? En la Canacintra no tanto, porque en muchos años hemos trabajado en formar equipos de trabajo para los diferentes temas. Por ejemplo, en varias ocasiones me han invitado a platicar sobre el puerto de altura, el gas natural, etcétera, etcétera. Bueno, antes de venir, hay un equipo que se está dedicando a trabajar en cada uno de esos temas y me pasan información y yo la comunico. Entonces, la labor del presidente se vuelve más un tema de comunicación y de gestión que de profundizar sobre los diferentes temas. Y algunas veces de intermediación, ¿no? Que yo supongo que ahí es donde entra el es secreto, cuando se pone ¿no? divertida la yo cosa. Supongo, porque además, pues yo me imagino que muchas veces ustedes como presidentes, presidentas, pues tienen que estar mediando, ¿no? Sí, a final de cuentas, todo rol político, aunque sea político empresarial, tiene que ver con mediar. Sí, efectivamente. Y como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, esa labor, ¿qué hace un presidente del Consejo Coordinador? Ok, vamos a separarlo para poder entenderlo de lo que hace el presidente de un organismo empresarial, como Canacintra, Coparmex, Canaco, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso particular de Canacintra, Canaco, Coparmex, etcétera, lo que haces es tener una representación de tus agremiados, de empresas y empresarios que tienen algo en común. En el caso de nosotros es industria. Y eso es lo que vas empujando, una agenda, una serie de temas, etcétera, etcétera. En el caso del Consejo Coordinador Empresarial, el rol es un poco diferente. Allá estás en una mesa, como una mesa redonda del Rey Arturo. Del Rey Arturo. Son puro igual, no hay nadie. Puro lord. Bueno, no sé si era lord. Bueno, no sé si seamos lords o no, pero al final de cuentas es caballeros. Puro par. Exactamente. A veces también hay damas, es puro par y vamos rotando la presidencia cada 6 meses y el rol del presidente es coordinarnos. A final de cuentas, Consejo Coordinador. ¿A todas las cámaras? A todos los organismos. Okay. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tomemos... a mí como Canacintra me interesa empujar unos temas. Pero pudiera dar la gas natural, por ejemplo. Gas natural, pero pudiera haber también el caso que otro organismo tenga una necesidad similar. Entonces el chiste es coordinarnos y trabajar en conjunto para empujar los mismos temas. O si de repente algo no hay una disonancia entre dos organismos, pues encontrar una mediación donde podamos encontrar qué puede funcionar para ambos. Okay. Y así cosas como esas. Un trabajo muy interesante debe ser, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Lleva tiempo? Bastante tiempo, mucho tiempo. ¿Y cómo le hacen los empresarios para rascarle tiempo para esto? Mira, la verdad, si alguien encuentra la respuesta, que por favor la compartan. Sí. No, hombre, la verdad es que como en todo, nos dividimos el trabajo. Hay temas que nosotros tenemos, bueno, te repito, Canacintra, el gas natural, pues nosotros lo lideramos y otros se suman. Claro. Hay otros temas como, por ejemplo, en el centro, la informalidad, la democracia, pues hay otros organismos que lo lideran y los demás nos vamos sumando. A final de cuentas, en la medida que más nos metamos a los temas,
más fácil es llevarlos. Y la importancia que tienen estos organismos, porque al final acaban influyendo en la política pública, y eso es algo bien importante. Yo siempre he visto a las cámaras, a estas organizaciones, al Consejo Coordinador, como alguien entre nosotros ciudadanos y ellos el poder, que muchas veces nos ayudan, y por eso se agradece lo que hacen, se agradece mucho. Oiga, pero hablando de esto, en el jueves, mientras estaban ustedes presentando a la plantilla y todo eso, se expresó acerca de la reforma judicial y se expresó fuerte sobre la reforma judicial. Sí, la posición de Canacintra. Sí, de Canacintra, y es la misma del CCE y es la misma de los demás organismos empresariales. Allá, por ejemplo, hay un consenso y muy claro y muy contundente. No hay que perder de vista que estamos en una democracia. Todavía. Hay alternativas a la democracia. Empecemos con dictaduras, sí, claro. Vayámonos con oligarquías, vayámonos con cualquier forma de gobierno. Hasta la monarquía, si quieres. Hasta la monarquía, exactamente. Hoy en día México hasta ahora sigue siendo una democracia, y las características de una democracia son X, Y y Z. Puede haber cierto margen de maniobra. Por ejemplo, puede el legislativo ser bicameral o de una cámara, puedes tener un presidente o un primer ministro, puede ser elecciones cada cierto tiempo, o puede ser cuando el Parlamento decide que ya no se cambia. O sea, pueden haber ciertos movimientos, pero hay ciertos detallitos que hacen que siga siendo una democracia. Que en el momento en que los mueves, híjole, empiezas a andar en el borde. Okay. Y la reforma al Poder Judicial es uno de esos que cruzó esa raya. Okay. ¿Por qué lo cruza? Porque el Poder Judicial siempre va en contra de lo que la mayoría quiere. Uh-huh. Suena medio raro, pero muchas veces tendrá que estar así, ¿no? De hecho, casi siempre está así. Entonces, lo que se espera de un juez, estamos hablando del Poder Judicial en la óptica federal, sí, no, claro, en la óptica local. En la óptica local es fuero común, es un poquito, es con lo que estamos más relacionados como personas entre particulares. A nivel federal, prácticamente siempre es entre ciudadanos y el gobierno. Okay. Entonces, cuando el gobierno solicita que se mueve para que se mueva el Poder Judicial y actúe en función a lo que la mayoría quiere, pierde la esencia, claro, que es defender las garantías individuales y los derechos de las personas. Sí. Entonces, allá es donde no nos ha gustado, donde hemos estado en contra. Creo que los ciudadanos, cuando votaron y pidieron una reforma judicial, no tenían idea de lo que de lo que les estaban ofreciendo realmente. Sí, totalmente. Creo que creemos que es un error grave. Va a haber que subsanarlo, pero va a llevar tiempo. Mucho tiempo. Estuvo la presidenta de la Suprema Corte con nosotros aquí, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Silvestre, con nosotros hace un momento, y nos daba la explicación de su posicionamiento, porque por un lado, a lo que usted se refería el jueves pasado era a la reforma judicial en el plano federal. Exactamente. Pero también va a ser impactada en el plano local. Sin embargo, la pregunta es si aquí podemos o no podemos hacer algo, y si ustedes también piensan exactamente lo mismo de lo que después irá en cascada cayendo a los estados, por ejemplo. Sí. Bueno, aquí, a diferencia de nivel federal, ningún partido tiene la mayoría calificada para hacer la modificación constitucional. Entonces van a tener que ponerse de acuerdo, lo cual permite tener cierto margen de maniobra. Ahora, ¿ustedes ahí entran también? Sí, efectivamente. Okay, allá también. Ahora, no le va a gustar a ella lo que voy a decir, pero la reforma que se hizo a nivel estatal también era violatoria de los principios democráticos. Desde luego. Entonces, para bien o para mal, ambas reformas estaban mal, una porque pecaba de exceso en un lado, otra porque pecaba de exceso en el otro lado. Totalmente. Y afortunadamente, al menos aquí en Yucatán, al ningún partido tener mayoría, hay margen de maniobra, y creo que podemos como ciudadanos llegar a algo que sea muy bueno. Y ahí ustedes van a ayudar. Completamente. Podemos esperar eso. La pregunta es cuánto tiempo podría frenarse eso. O sea, porque al final el Congreso en algún punto se va a renovar. Sí, bueno, es parte regresamos al mismo punto, es parte de la democracia. A ver, a veces perdemos de vista un principio fundamental. El ser humano es falible. Uh-huh. Y cuando se constituye el esquema democrático, toma en cuenta que el ser humano es falible y pone mecanismos para disminuir esa falibilidad, si quisiéramos poner una manera, pero también vienen los cambios. Puede que la gente decide por
por mí, ahorita, por ejemplo, en Canacintra deciden por mí, el próximo año yo me puedo bajar y van a poder elegir a otros. Claro. Sí, hacemos algo. Y cambian lo que haya sido. Es normal, tiene fecha de caducidad. Sí, claro. Eso es buenísimo para una democracia. Y eso es lo que hay que seguir manteniendo, la parte que nos garantiza que podemos corregir el camino, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde yo creo que muchas veces entra la misma justicia, porque muchas veces no sé, presidente, puedes cometer un error, puedes cometer una mala decisión, y muchas veces es la misma corte la que dice y endereza el camino, porque dice, oye, le estás haciendo daño a los ciudadanos, no hagas eso, ¿no? Eso es lo valioso. Sí, bueno, inclusive hasta nosotros mismos, a veces pensamos, acabas de tocar un tema muy interesante, a veces pensamos que estamos haciendo lo mejor para alguien o para en general, y de repente, y empezamos a ejecutar, y de repente nos damos cuenta, o alguien se da cuenta de que, oye, ojo con esto, porque puede. Hay los mecanismos para modificarlo. No hay que perder de vista que, a final de cuentas, somos seres humanos. Nos equivocamos. Y nos podemos equivocar. Totalmente. Oiga, presidente, otra cosa que le queríamos preguntar. Ya empezó. ¿Perdón, ibas a preguntar? No, adelante, ya adelante. empezó. Tenía cara que sí quería yo por eso digo. Ya te arrancaste, échale. Pero suéltalo, hombre, venga. Empezó el tema del dragado por fin después de tantos años. Desde Canacintra han sido insistentes con la necesidad y urgencia de hacer más grande nuestro puerto para poder entrar en otra liga, porque eso es lo que va a pasar. Es la mejor noticia que he recibido en lo que va del año. Sí. El día que llegó la invitación para ir al banderazo con la draga que entró. Ahí, sí. No se imaginarán la alegría que sentí. ¿Qué significa el puerto? Es algo que a veces no dimensionamos, porque sí, lo tenemos aquí cerquita. No sé si lo hemos platicado, pero hay un ejemplo muy sencillo, lo del paso deprimido. El paso deprimido tiene una altura máxima que son 3,5 metros. Imaginemos que todo el comercio tenga que pasar a través del paso deprimido. Los trailers no podrían entrar. Ok, no. Entonces, todo el comercio, para adentro y para afuera, tendría que ser con vanes, con pick-ups. Y con redilas. Y con todo lo que eso Nada implica. que mida más de 3,5 metros. Nada más, exactamente. Claro. Un tráiler tiene de altura 4,20. Le subes 1 metro y cambias radicalmente el comercio en una comunidad. Totalmente. Es lo mismo del puerto. El puerto, la profundidad que tiene, solo permite un tipo de barco que se llama feeder. No es uno en particular, son varios. Pero esos solo se usan para llevar unos cuantos contenedores de un lugar a otro. Por eso feeder, de alimentador, ¿no? Exactamente. Okay. Con lo que van a hacer, ya pueden entrar los Panamax. Que son los grandotes. Que son los grandes. Y todavía hay muchos más grandes. Están los Post-Panamax, que son los monstruos. Pero digamos que el Panamax es el tráiler del mar. Okay. Y con eso ya hay progreso, puede estar en la carretera de cualquier lugar. Pueden pasar barcos, hacer escala, bajan unos contenedores, suben otros. Esa es otra cosa que también queda un poco interesante. No tenemos que bajar todos los contenedores o subir todos los contenedores de un barco. Okay. Puede ser una escala donde bajan unos, suben otros y puede continuar. Okay. Pero hoy en día no lo pueden hacer porque no pueden entrar esos barcos. Y necesitan, si tuvieran que bajar algo de ahí, sería muy caro porque tendría que contratar un feeder que se tendría que de alguna manera bajar los contenedores y traer, cosa que no ocurre. Tenemos que bajarlos en otro puerto. Veracruz. Y vendrían en un... Haz de cuenta que el tráiler tendría que parar en Veracruz, bajar mercancía, subirla a una van o una pick-up y traerla a Progreso. Y traerla por mar a Progreso. No es así tan una panga, pero casi. Pero algo más chiquito. Algo por el estilo, exactamente. No, pero exageramos, no es una panga. No sé si eso más porque no puedes entrar, pero no pueden entrar por la profundidad del Entonces, canal. Esto va a cambiar el rostro de la península, no solo de Yucatán de entrada, pero de la península, porque cambia la logística de un montón de cosas. Completamente. ¿Qué esperan? Ok. Esto nos debe permitir a los locales tener acceso a otros mercados que hoy en día son mucho más complicados. La mayoría de los que exportamos, hoy enviamos por carretera a Veracruz y de Veracruz sale. Así lo hacen ustedes. Okay. Sí, hoy en día así es porque nomás no dan los costos y por el tiempo que lleva que el feeder llega al otro lado y va. Sí hay algunos, a ver, porque seguramente alguien va a decir, sí hay algunos que van directo a Panama City, esta línea peninsular que nos ha dado servicio maravilloso, pero está limitado en el alcance que puede llegar a tener. Teniendo la posibilidad de que entren barcos más grandes, ya podemos tener acceso a otro tipo de mercados, a otro tipo de lugares donde pudieran hacer escala. Pero también serviría para la importación. Tenemos a Cancún al lado, con todo lo que implica y consume
Entonces, ese comercio de traer cosas, pensemos, para Cancún, producirlas en Yucatán, Campeche y enviarlas a otro lado, ese movimiento pues, es lo que se va a detonar con el puerto de altura. O sea, podemos recibir cosas que aquí vamos a acabar de producir para entregarlas en Cancún, Aquí por al lado. ejemplo. En otro lado. Y ya estaríamos. Bueno, si vemos, alguien hacía un ejemplo muy interesante. Si vemos el norte del país, tienes Altamira, tienes Mazatlán. Tienes 2 puertos grandes, tienes un montón de tienes ferrocarril por todos lados. Te vas al centro, tienes creo que Salina Cruz de un lado y tienes Veracruz del otro lado. Tienes un montón de ferrocarril. Está Manzanillo del otro lado y también. Manzanillo también. En cambio, vienes a la península y no tenemos puerto. Vamos a decir grande. Tampoco tenemos ferrocarril ahora. Entonces, en el momento en el que tengamos los dos, ya estamos en una situación logística que nos permite poder desarrollarnos a otros niveles. Y esto sería para entrar y salir, es decir, no solamente para importar, sino también para exportar. Exactamente. De hecho, nosotros le estamos apostando más a la exportación que a la importación. ¿Reduce los costos para empresarios, industriales, productos de manera importante? No solo te abre nuevos mercados, porque estos barcos que van a pasar por aquí, resulta que también pasan por Miami, por dar cualquier cosa. Esto evidentemente abre las puertas para poder, reduce costos para aquellos que quieren exportar. Imagínate mandar cualquier producto, sillas, micrófonos, computadoras, de un lugar a otro, en pick-ups en vez de trailers. Sí, bueno, sí, claro. Okay. Entonces, no, bueno. Esa es la diferencia. Entonces es la mejor noticia que ha tenido el Estado en muchos años. Es una de las mejores noticias que ha tenido el Estado. Lo del gas natural ha sido una muy buena. Ya está funcionando. Ya está. Tenemos el gasoducto, ya está a full capacity. ¿Qué es eso del gas natural? O sea, es que yo creo que muchos no terminamos de entender lo que significa para el Estado. Claro. ¿Qué es el gas natural? Ok, ¿qué es el gas natural? Para empezar, es un combustible que no se acaba. Voy a decir una majadería, espero que no me censuren. No se preocupe. Pero el ser humano produce 600 mililitros de gas natural al día. Es metano. Ok. En Usted el caso, imagínese cómo. Ajá. Como ustedes quieran. Pero bueno, el petróleo, por ejemplo, y sus derivados se generaron en una época con ciertas características y una vez que se acabe, se acabó. El gas natural, evidentemente, no. Cuando hay una descomposición orgánica, se genera metano y el metano es el gas natural. ¿Qué implicaciones tiene? Es mucho más barato, es mucho más seguro. Que no es el que tenemos nosotros para prender la estufa, ¿verdad? No, el que tenemos en las casas es el LP, el licuado de petróleo. Es mucho más barato, es mucho más amigable con el medio ambiente porque genera una mejor combustión y deja menos residuo. Y también es mucho más seguro. Al ser menos denso, imagínate que este es un vaso, ¿no? Si yo agarro el gas LP y vierto dentro del vaso, el gas LP se queda allá porque es más denso que el aire. Entonces se puede acumular, baja y se acumula. Nuestro tanque con de gas. todo lo que eso implica, ¿no? En riesgos. En el caso del gas natural, si yo quisiera atraparlo, tendría que poner el vaso al revés porque se dispersa muy rápido. Okay. Es menos denso seguro, que el aire. entonces. Es más seguro. Es más, no solo es más seguro. Si ustedes abren una... la hornilla. La hornilla, exactamente, de gas natural, si no tiene ciertas características y fluye rápido, es tan rápido se disipa que se apaga la flama. O sea, no habría explosiones en las casas por acumulación de gas, en pocas palabras. Es dificilísimo hacer que explote el gas natural. Es más eficiente y más seguro. Sí. Madre. Tiene que venir a explicarnos otro día solo del gas natural. Encantado de la vida de hacerlo. Sí, y sobre todo por la importancia, porque es que entonces estamos en la frontera de un nuevo Yucatán. Sí, oye, y en cantidades. Por ejemplo, regresando un poco a lo de los ductos. Si ustedes agarran una pipa de gas LP, las que vemos en la calle, y convierten eso a gas natural y lo ponen en los ductos y todo, sería el equivalente a poner un ducto de Mérida a Progreso con casas por ambos lados cada 20 metros. ¿Cómo? Es exactamente la misma cantidad de ¿En serio? litros. Sí. Una pipa de las que vemos en la calle. Sí. Es una maravilla el gas natural.
No, nos tiene que venir a explicar bien, no bien, lo hizo bien, digo, no, Más ampliamente. Sí, no, más ampliamente por la Encantado de la vida importancia de que esto regresar cuando reviste ustedes lo necesitan. para la Presidente, economía. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo esta plática. No, hombre, pero muy más le vamos a amables. agradecer la siguiente. Me parece perfecto. Presidente, muchas gracias. De verdad, muy agradecidos por su visita. El presidente de la Canacintra Yucatán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alejandro Gomori, muchas gracias. Gracias, presidente.